Ya chicos, entonces iniciamos con el tema 4 y empezamos con lo que es función sensitiva. Ya. Primero, se deben acordar de algunos conceptos, ¿no? Como ustedes saben, los receptores sensoriales son aquellos que van a captar diferentes cambios, tanto físicos o químicos, que van a ocurrir dentro de un organismo o en su medio externo. Entonces esos también tienen que superar un cierto umbral, ¿verdad? Entonces es ahí donde nos meten una breve definición acerca de la transducción sensorial, ¿no? Y esta hay que recordar que va a depender del receptor en este caso y vamos a tener dos tipos de receptores. ¿Se acuerdan que el día de ayer recordamos un poco esos receptores? ¿Se acuerdan de los receptores sinotrópicos, receptores metatrópicos, ¿no? Se acuerdan que los sinotrópicos van a permitir el paso de un ion y los metatrópicos va a estar relacionado con el mecanismo de traducción de algunas proteínas, como la proteína G, también está asociado a la transducción de señal mediante el segundo mensajero, ¿no? Entonces, bueno, también recordemos qué es un potencial receptor, ¿verdad? ¿Se acuerdan que siempre para que haya un potencial que tiene que pasar, tiene que superar cierto umbral, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nos va a presentar vamos a tener diferentes receptores que van a pertenecer a la sensibilidad somática, ¿no? Y es ahí donde nos presentan un pequeño cuadro. Y prácticamente acá tenemos algunas determinaciones nerviosas libres que va a estar relacionado con lo que es la sensibilidad dolorosa y también tenemos a lo que son los encapsulados, ¿no? Y tenemos dentro de los encapsulados al bulbo de Krausel, al corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Meissner y al corpúsculo de Ruffini, ¿no? También tenemos algunos receptores de la sensibilidad propioceptiva, ¿no? Como son el órgano tendinoso de Golgi y el uso muscular. Bueno, acá también nos habla un breve resumen acerca de la definición de los receptores táctiles, ¿no? Y nos ponen que en las terminaciones nerviosas libres que van a captar lo que son el dolor, tenemos a lo que son a los corpúsculos de Meissner, Merkel, Pacini, y también van a existir ciertas diferencias en una piel con pelo y una piel sin pelo, porque van a estar asociados a diferentes receptores. Por ejemplo, en la piel sin pelo, vamos a tener que los receptores que más predominan son los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Meissner, ¿no? Y la piel con pelo va a estar asociado a lo que son receptores del folículo piloso y vemos ahí que van a predominar los receptores de Merkel y Ruffin. Prácticamente eso, y también nos habla de la neurona sensitiva. ¿Se acuerdan que el día de ayer mencionamos la clasificación de los diferentes tipos de neurona? Ya, para este caso la neurona sensitiva sería de tipo pseudo unipolar, ¿no? Eso básicamente, y que va a constar de un cuerpo celular y un terminal donde va a ser el receptor. Por ejemplo, tenemos lo que son las terminaciones libres, ¿no? Un corpúsculo de Pacini y una célula ciliada, que va a ser el más representativo en este caso. Y básicamente es de lo que nos hablan en esta diapositiva, ¿no? Que ese receptor se va a encontrar en la parte profunda de la piel y se va a encargar de enviar la información, ¿no? Porque básicamente cuando hablamos de receptor, hablamos de captar la información y llevarla, ¿no? Y esto ¿a dónde va a llegar? Va a llegar a lo que son a las astas posteriores de la médula espinal, ¿no? Y es ahí donde llega la información sensitiva. Acuérdense de eso, básicamente. Astas posteriores relacionado con la información sensitiva. Y básicamente eso. Luego nos hablan de lo que son los campos receptivos, ¿no? Donde va a haber una determinada área de piel donde va a estar inervada o va a estar relacionada con cierto receptor. Y esto va a depender bastante, ¿no? Ya que nos va a permitir llevar justamente esta información también hasta el asa posterior de la médula espinal.
No, eso básicamente. Luego nos hablan de lo que es una modulación de la respuesta y nos hablan de lo que es el control deferente, la autoinhibición y la inhibición lateral, ¿no? De cómo se va a dar esta generación de la respuesta después de que ya se ha captado esta señal, ¿no? Y el control deferente lo relacionamos que va a estar asociado a lo que son señales del sistema nervioso central que van a llegar a estos receptores y van a ampliar lo que es el margen dinámico, ¿no? Luego nos hablan también de la autoinhibición, que consta por la activación de un reflejo inhibidor por una propia estimulación del receptor. Y la inhibición lateral, ¿no? Que va a consistir al estimular un receptor y sus impulsos van a inhibir a otros receptores que van a estar cercanos y esto se va a generar o va a estar dado por lo que son las conexiones sinápticas, ¿no? Es como una cadena. También nos muestran una pequeña tabla de cómo se van a adaptar esos receptores y tenemos de dos tipos, ¿no? Los tónicos y los fásicos. Acuérdense de las características de cada uno, ¿no? Prácticamente de que los fásicos son receptores que tienen una adaptación rápida a diferencia de los tónicos los tónicos van a disparar rápidamente, se van a disparar rápidamente al principio, ¿no? Eso básicamente. En cambio, los fásicos se van a desconectar ante un estímulo constante. También nos hablan acerca de la definición de la discriminación en dos puntos, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos diferentes estímulos, pero vamos a descartar uno de ellos, ¿no? Y eso se debe a lo que son a los campos receptivos y esto va a depender también de los tamaños de los campos receptivos. Por ejemplo, acá nos mencionan que los campos receptivos más pequeños se van a encontrar en los pulpejos de los dedos y los más amplios se van a encontrar mientras más nos acercamos al brazo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se va a discriminar mejor estos campos receptivos en el pulpejo de los dedos. Eso básicamente, también nos hablan algunas clasificaciones de las fibras sensitivas. Acuérdense básicamente de cómo son o con qué inervaciones y con qué, si están con alfa o con beta asociados, para que puedan relacionarlo así con la velocidad, porque esto va a depender bastante. Por ejemplo, tenemos algunas fibras sensitivas que van a tener una mejor velocidad y va a estar relacionada con lo que son con los alfa, una mediana velocidad con los beta y una velocidad bien lenta con lo que son con los receptores de tipo C. Entonces, cuando hablamos de la velocidad relacionado con la información que van a llevar a lo que son a las fibras sensitivas, posteriormente dirigirse a las astas posteriores, ¿no? De la médula, hablamos de lo que es la mielinización. Y es por eso que se dividen en estos tipos de fibras, ¿no? Alfa, beta, delta, ¿no? Y como ustedes saben, un concepto para recordar es que la velocidad más rápida, ¿no? Va a ser de 120 metros por segundo, ¿no? Y las tipo C, como ya les he mencionado, son las más lentas. Y se acuerdan que en la clase, bueno, al día de ayer mencionamos que la velocidad mínima podría ser hasta de 0.5 metros por segundo. Y eso prácticamente se da cuando cuando relacionamos algunos receptores que llevan información de dolor, ¿no? Eso básicamente es en esto de las fibras sensitivas. Y ya acá nos muestran un cuadro donde están los receptores y qué tipo de fibras sensitivas tienen, ¿no? Y por eso podemos definir la velocidad de cada uno, ¿no? Y ahí se fijan, por ejemplo, el corpúsculo de Meissner, que va a tener una velocidad elevada a comparación de un mecanorreceptor, ¿no? Y así pueden asociarlo, solamente memorícense bien o apréndanse bien lo que la velocidad asociada con las fibras sensitivas y eso les va a permitir deducir, según sepan, a qué grupo de fibra pertenece cada receptor, ¿no? Eso básicamente. El otro concepto que nos hablan es de la sensibilidad somática, ¿no? Y nos mencionan de los mecanorreceptores, nos mencionan también por ejemplo, dentro de los mecanorreceptores vamos a tener lo que es el tacto, ¿no? Ustedes, como saben, el tacto va a ser una estimulación de algunos receptores que van a deformar la superficie, ¿no? De la piel o de los tejidos.
También tenemos la presión, ¿no? Que se trata más que nada de la deformación de tejidos, pero a nivel profundo ya. No es como el tacto, que es prácticamente a nivel superficial. Luego nos habla de la vibración también, ¿no? Que son señales sensitivas que se van a repetir a gran frecuencia. También dentro de la sensibilidad somática tenemos que mencionar algunos receptores superficiales, ¿no? Como ya habíamos mencionado al principio, los receptores de Meissner, que es un receptor de tipo fásico, ¿no? Y si acuerdan, según la tablita, ¿qué significa un receptor de tipo fásico? Que va a tener una adaptación muy rápida, ¿verdad? Entonces, estos receptores van a ser van a estar asociados con lo que son los reflejos o movimientos. También tenemos otro receptor superficial que es el Merkel, ¿no? Que a lo contrario del fásico es de tipo tónico, ¿no? Y este se va a adaptar lentamente a los diferentes estímulos que nos genere, ¿no? El mismo medio ambiente. Entonces vamos a tener también algunos receptores profundos, que son los de Pacini y los de Ruffini, ¿no? Los de Pacini son de tipo fásico también, van a tener adaptación de tipo rápida, ¿no? Adaptación de tipo rápida, a diferencia de los tónicos, ¿no? ¿Se acuerdan del caudita anterior? Que los tónicos son de adaptación lenta, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Pacini, al toque lo relacionamos con vibraciones rápidas y presión y una presión mecánica, ¿no? Y los Ruffines van a estar asociados con lo que son receptores de tipo tónico y asociados posteriormente con lo que es el calor. Eso básicamente, acá nos menciona también del tacto, ¿no? Como ustedes saben, el tacto es uno de los sentidos más importantes, ¿no? Y es un sentido prácticamente cutáneo que va a responder a una alta presión o a algo o a un mecanismo que genere alguna deformación de la piel. Más que nada a nivel superficial, ¿no? Entonces, tenemos acá algunos puntos importantes, que es acerca de la densidad de los receptores. Acuérdense bastante de esta tablita, porque puede ser también que les pregunten, así que acuérdense bastante, por ejemplo, de los que ocupan más densidad, ¿no? En la punta de la lengua, ¿no? Que es de 70 a 90. Más que nada eso. Luego también tenemos algunos aparatos de receptor, ¿no? Que son los corpúsculos de Meissner, que ya mencionamos en la anterior diapositiva, de qué se encargaba, el corpúsculo de Pacini, algunas terminaciones con extremo ensanchado, las terminaciones de Ruffini, los discos de Merkel y algunas terminaciones, ¿verdad? También acá nos habla acerca de la velocidad de algunas fibras C, ¿no? Que van a tener una velocidad de menos de 2 metros por segundo. Y algunos receptores relacionados con el dolor de tipo, que tienen una fibra de tipo delta, van a tener una velocidad de 30 metros por segundo. También nos hablan acerca de la sensibilidad dolorosa, ¿no? Como ustedes saben, se va a encargar de estar asociada a relacionar o a captar justamente una experiencia sensorial o emocional que es desagradable, ¿no? Y eso también va a estar asociado a diferentes receptores, ¿no? Esta información va a ser captada por estos receptores y posteriormente esta información va a ser llevada. Entonces tenemos dos receptores de tipo nociceptivo y de tipo neuropático, ¿no? El de tipo nociceptivo va a estar relacionado con el daño al tejido no neural y posteriormente la activación de estos nociceptores, y también con un dolor posoperatorio, ¿no? También tenemos a lo que son a los neuropáticos, que se produce cuando hay una lesión de la vía somatosensitiva. Básicamente eso, y va a responder a algunos estímulos antiepilépticos, ¿no? Antidepresivos y algunos antiarrítmicos. También nos hablan acerca de los tipos de dolor, que bueno, básicamente tenemos, como ustedes, ¿se acuerdan que anteriormente mencionamos algunas fibras, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes intensidades, por así decirlo, de dolor.
por ejemplo, el dolor rápido, donde se van a transmitir a través de fibras mielinizadas por fibras delta, y también tenemos la transmisión de este dolor por fibras no mielinizadas, y estas fibras son relacionadas al dolor lento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, al toque relacionamos con las fibras de tipo C, ¿no? Entonces, básicamente se acuerdan eso. Cuando hablamos de una respuesta lenta, fibra C, y cuando hablamos de una respuesta rápida, las delta, las alfa y las beta, ¿verdad? Eso básicamente, y ya. También nos mencionan el dolor referido, que es prácticamente la sensibilidad de la piel y la sensibilidad visceral, que van a estar asociadas con una información que va a ser llevada hacia el asta posterior de la médula espinal. Básicamente eso, y también nos mencionan algunas vías del dolor, ¿no? Como son la vía espinotalámica, ¿se acuerdan que lo mencionamos el día de ayer? Claro, el día de ayer lo mencionamos. La vía espinoreticular, la vía espinomesencefálica, ¿no? Y básicamente a dónde van a llevar cada una de estas la información. Por ejemplo, la vía espinotalámica va a llegar al tálamo, la vía espinoreticular va a generar una sinapsis que se va a dar a nivel de estos núcleos reticulares, y la vía espinomesencefálica va a ser una vía importante para lo que es la supresión del dolor. Esto básicamente son los puntos importantes, y les he puesto ahí en la diapositiva como para que se enfoquen un poco más en eso, y más que nada eso es lo más importante acá. También nos hablan del sistema opioide endógeno, que va a estar asociado a lo que es la sustancia gris, ¿no? Que va a contener algunas neuronas encefalolinérgicas. Y acá se va a dar una primera sinapsis en el asta posterior, y se va a producir un bloqueo de la vía del dolor. ¿Se acuerdan que cuando ustedes le mencionen este sistema opioide, al toque ustedes lo relacionan con lo que es bloqueo de la vía del dolor? ¿Ya? Entonces relacionamos también algunos elementos como son el glutamato y la sustancia P, que van a ser neurotransmisores justamente de esta vía del dolor. Y ya básicamente eso es en este subtema. De otro subtema que nos mencionan es de la sensibilidad propioceptiva, ¿no? Y acá básicamente mencionamos algunas definiciones de los propioceptores que van a estar encargados de captar cambios en la sinestesia, ¿no? Y cuando hablamos de la sinestesia, ¿a qué nos referimos? A lo que son movimientos y diferentes posturas. Y también estos van a responder al grado de estiramiento de los órganos que van a albergar, y se van a encontrar dentro de los músculos esqueléticos, algunas articulaciones, ligamentos, hasta incluso en los huesos, ¿no? También vamos a tener, algunos aparatos receptores, como son las terminaciones en extremos ensanchados, las terminaciones encapsuladas. También tenemos a las en terminaciones especializadas. Acuérdense básicamente de esto, y de qué tipos de terminaciones van a estar asociadas con estos aparatos receptores, porque eso también puede ser que les pregunten. Así que acuérdense bastante de eso, de esa parte. Enfóquense bien en eso. También nos hablan acerca de la vibración, ¿no? En la vibración, que vamos a tener acá algunos corpúsculos relacionados, como son el de Pacini y el de Meissner. Acuérdense que el de Pacini va a tener una mayor velocidad que el de Meissner. Y ya, también nos mencionan un poco más del uso muscular, ¿no? Que se va a encontrar ubicado en el músculo, sobre todo va a depender de los tipos de fibras. También nos mencionan que va a responder justamente a la elongación que se va a dar en la fibra muscular. También tenemos algunos tipos de fibras, ¿no? Las intrafusales, que van a recibir inervación de motoneuronas de tipo gamma, y las extrafusales, que van a recibir inervación de motoneuronas de tipo alfa. Básicamente eso. También nos mencionan acerca del mecanismo de transducción, ¿no? Cómo este mecanorreceptor va a captar una deformación o un cambio de presión, para que pueda así generar una apertura en lo que son los canales de iones que se van a encontrar a nivel de la membrana,
como ustedes saben. Y cuando se genera esto, cuando se abren, como ustedes saben, esos canales de iones, que van a generar una despolarización. Entonces, si generamos una despolarización, ¿de qué estamos hablando? De un potencial de acción, ¿verdad? Eso básicamente es acá. Y también nos mencionan del órgano tendinoso de Golgi, que este tendón va a responder justamente a lo que es la tensión. También nos hablan del reflejo miotático inverso, que va a estar relacionado justamente cuando se va a relajar, ¿no? Y por ende se va a contraer. Básicamente eso. Luego nos hablan de la sensibilidad térmica, y cuando hablamos de sensibilidad térmica, al toque se nos viene en la cabeza termorreceptores, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de receptores, como ustedes saben, algunos asociados con el frío, otros asociados con el calor, y otros que van a estar asociados con el dolor, ¿no? Y estos que van a estar asociados con el dolor prácticamente se producen cuando se supera este umbral, ¿no? Entonces, ya... mencionemos algunos receptores importantes. Por ejemplo, tenemos algunos receptores para el frío, que van a ser de 4 a 10 veces más que los receptores para el calor. También tenemos unos datos importantes. Por ejemplo, en la sensibilidad al calor, tenemos que el receptor de calor va a detectar un rango de entre 20 grados centígrados y 47 grados centígrados, y va a tener una máxima sensibilidad desde los 35.5 a 40 grados centígrados. También nos hablan acerca de la distribución, ¿no? El receptor de calor va a tener unas fibras de tipo C. Este receptor en la palma de la mano, en el antebrazo y espalda, van a tener una distribución aproximadamente de 0.5 a 1 centímetro cuadrado. Básicamente eso, y también prácticamente eso. Y la máxima sensibilidad y en cuánto van a reaccionar esos receptores al frío. En esos datos más que nada enfóquense, porque eso también es importante. Ya, el otro subtema nos habla acerca de las vías somatosensitivas, que como ustedes saben van a estar asociadas a lo que son a la decusación, justamente. Entonces, vamos a tener diferentes vías, por ejemplo, la vía anteromedial, que decusa en la médula espinal, también la vía dorsal menisco-medial, que va a decusar a nivel de los núcleos gracilis y cuneiformes. Básicamente eso. También nos mencionan un poco de los corpúsculos de Pacini, el uso muscular, que van a ser asociados a la vía dorsal y menisco medial. Entonces, nos hablan un poco más de este sistema espinotalámico anterolateral y de cómo van a estar asociadas estas fibras, ¿no? Cuando hablamos de fibras mielinizadas, ustedes saben que vamos a tener una velocidad elevada, ¿no? Pero en este caso van a ser pequeñas. Entonces hablaríamos de una velocidad de 10 a 60 metros por segundo. También nos mencionan acerca de la capacidad de transmitir justamente este amplio espectro de modalidades sensoriales, como son dolor y algunas sensaciones térmicas de frío, de calor. Entonces, cuando les hablen del sistema espinotalámico anterolateral, básicamente acuérdense de esto, ¿no? De que van a tener esta capacidad de transmitir justamente estos espectros sensoriales relacionados con lo que es el dolor y sensaciones térmicas de frío-calor. También nos mencionan acerca de la corteza somatosensitiva. ¿Se acuerdan ustedes acá básicamente de la sensitiva primaria, la 3, la 1, la 2, y de la somatosensitiva secundaria? Eso más lo vamos a enfocar en el siguiente tema, que es barrera hematocefálica y líquido cefalorraquídeo, para que se acuerden un poco más de con qué estaban relacionadas justamente estas áreas. También nos hablan de otra vía somatosensitiva, que es el homúnculo de Pienfeld, ¿no? Cuando nos habla que las manos, la boca y la lengua son grandes porque van a ocupar la mayor parte del cerebro. Prácticamente es como una metáfora. Luego también otro punto importante es los sentidos del gusto, ¿no? Después de pasar de todas estas vías sensitivas relacionadas con el tacto. Tenemos también algunos receptores
que van a estar asociados justamente a ese sentido del gusto. Y acá vamos a tener a lo que son los quimiorreceptores, que van a responder a diferentes sustancias que van a estar disueltas en los líquidos bucales, ¿no? Y esos incluso pueden ocasionar algunos daños a nivel de este sentido. Cuando nos hablen de sentidos del gusto, ustedes al toque se van a acordar de lo que son los botones gustativos y de las papilas gustativas, ¿ya? En botones gustativos, básicamente lo más importante es que encontramos a las células basales, ¿no? Que prácticamente van a actuar cuando nos quemamos la lengua y también que se van a encontrar en las paredes de las papilas, van a estar de forma punquiforme y calciforme. También lo encontramos en la mucosa del epiglotis, el paladar y la faringe. Básicamente esos conceptos. También tenemos a lo que son a las papilas gustativas, que como ustedes saben van a ser células de tipo calciforme que se van a encontrar atrás. También tenemos a células de tipo fungiforme que se van a encontrar en la zona de adelante, ¿no? También tenemos a las foliáceas que se van a encontrar en los costados. Básicamente eso, y también nos mencionan acerca de las modalidades básicas que van a estar relacionadas con el dolor, con el sabor dulce, el umami, el agrio, el ácido, el salado, el amargo, ¿no? Básicamente eso, y como ustedes saben, esos conceptos ya lo pueden relacionar más con sus conocimientos previos que ya han tenido, ¿no? El único nuevo sería prácticamente el umami, o también conocido como glutamato monosódico. Y el resto es prácticamente en qué zonas están ubicados más que nada estas modalidades básicas. Por ejemplo, el dulce lo captamos más en la punta de la lengua, el agrio lo encontramos más en los bordes laterales, el salado en la parte anterior del dorso y el amargo más que nada en la parte posterior de la lengua. También, así como tenemos un umbral en lo que son en receptores térmicos, en receptores asociados al dolor, asociados al frío, también tenemos un umbral gustativo para detectar estos diferentes sabores. Y acá es donde nos mencionan una tabla, donde nos habla cuántas concentraciones de mol por litro debe tener cada uno de estos sabores para que las podamos detectar, ¿no? Y nos hablan de cierto rango. Entonces, para detectar este umbral gustativo, también vamos a recordar inmediatamente que esto va a estar asociado con una transducción de una señal. Entonces, cuando hablamos de una transducción de una señal, al toque recordamos que va a haber una interacción entre receptores del gusto o proteínas poriformes que van a ocasionar diferentes cambios eléctricos en esas células gustativas. ¿A través de quién? A través de estas vías de señalización que se van a dar a nivel intracelular. Y cuando hablamos de vía de señalización a nivel intracelular, siempre debe haber una despolarización, ¿no? Y básicamente eso también sería bueno que lean un poco más en su teoría lo que es la traducción del sabor dulce, la traducción del sabor umami, básicamente cómo se van a dar esos procesos, la traducción también del sabor salado, agrio y dulce, ¿no? Y con qué, básicamente con qué enzimas están asociados y con qué canales. Ya eso más que nada traten de aprenderse, porque eso también puede ser que les pregunten, porque es un concepto muy importante. Entonces, otro de los subtemas que tenemos es las vías centrales del gusto. Acá tenemos que se va a dar a través de la liberación de un neurotransmisor, que va a hacer o va a generar un potencial de acción en el axón gustativo primario, ¿no? Y se va a generar a través de esto una información gustativa que se va a transmitir por diferentes pares craneales, ¿no? Tenemos el par craneal 7, el par craneal 9 y el par craneal 10. Acuérdense más que nada de estos pares craneales y porque eso también es muy importante. No, básicamente es eso en las vías centrales del gusto. También hablamos del sentido del olfato, ¿no? Terminando ya con el gusto, entramos a lo que son el olfato. Como ustedes saben, también vamos a hablar acá de receptores olfatorios, que básicamente se van a encontrar ubicados en lo que es la mucosa olfatoria. Y también tenemos receptores de adaptación intermedia,
Y al igual que los receptores del gusto, estos también son quimiorreceptores, ¿ya? Vamos a tener también diferentes tipos celulares en la mucosa olfatoria, como son las neuronas olfatorias primarias, las células de sostén que van a secretar mucus y también células germinales. Entonces hablamos primero que nada una de las funciones más importantes que va a tener, este sentido, ¿no? Básicamente, que va a estar asociado, que es la producción de moco, que acuérdense que va a estar asociado básicamente con las células de sostén epiteliales y con las glándulas de Bowman, ¿ya? Cuya función va a ser proporcionar este medio iónico y molecular para que sea adecuado para la posterior detección del olor. Entonces, vamos a encontrar algunas proteínas solubles que van a captar estos odorantes y van a contribuir así a esta captación de este olor. Entonces, hablemos un poco más de esos receptores deodorantes, que van a ser básicamente proteínas transmembranas, que van a atravesar diferentes veces la membrana y van a tener un mecanismo de acción asociado a lo que es la proteína G. Acuérdense básicamente eso y que cada una de esas neuronas sensitivas olfatorias van a responder a diferentes odorantes, ¿ya? Entonces, es por eso que mencionamos algunos receptores olfatorios que van a estar sumergidos, como ya habíamos mencionado, dentro del moco, y ahí vamos a encontrar algunos receptores asociados a lo que son las proteínas G, y esto va a aumentar dependiendo de la cantidad de AMPC cíclico, ¿no? Lo que va a generar una apertura de canales de sodio y calcio. Entonces, cuando hablamos nuevamente de una apertura de canales de sodio y calcio, al toque se nos viene a la cabeza una despolarización. Y si hablamos de una despolarización, hablamos de una transmisión de un impulso que va a generar una sinapsis en estas células mitrales y granulares, ¿verdad? Básicamente eso, y también tenemos un pequeño concepto del bulbo olfatorio, que va a estar relacionado con lo que son células mitrales, que van a tener una función de tipo excitatoria, y también encontramos lo que son células glomerulares y también células periglomerulares. Entonces también tenemos así como las vías, gustativas, las vías del olfato, también tenemos algunas vías olfatorias, ¿no? Y lo más importante de esto es que ese sentido o esta información no va a pasar por el tálamo. Ya, eso básicamente. Y bueno, mencionamos acá algunas vías olfatorias, como son el núcleo olfatorio anterior, que se va a relacionar con la coordinación de la corteza olfatoria contralateral. También tenemos lo que es la corteza piriforme, que lo más importante es la función, ¿no? Ya que va a llevar a cabo lo que es la discriminación olfatoria entre diferentes odorantes. También es algo importante ya que va a permitir justamente la percepción consciente. Otra vía olfatoria que tenemos es el tubérculo olfatorio, que va a estar relacionado prácticamente con llevar justamente estas proyecciones no olfatorias al lóbulo temporal. Posteriormente tenemos a otra vía olfatoria que es la amígdala córtico-medial, que va a estar relacionado, como ustedes saben, cuando hablamos de amígdala, al toque se les viene en la cabeza lo que son relacionado con todo lo que es lo emocional. Entonces, si hablamos de amígdala córtico-medial, hablamos de respuestas emocionales. Otra vía olfatoria es la corteza endocrinal transicional, que está relacionado también con la memoria olfatoria. Ya también nos mencionan algunos sentidos de la visión. Como ustedes saben, acá vamos a mencionar algunos elementos importantes que van a conformar parte de los ojos, ¿no? Y que van a estar involucrados con diferentes procesos patológicos. Acá lo más importante creo que es cómo se va a dar esta formación de la imagen, ¿no? El emétrope es aquella persona que va a percibir, por así decirlo, de manera perfecta la imagen, que va a formar la imagen adecuadamente a nivel de la retina, ¿ya? Pero va a haber alteraciones, ya que esta imagen, por diferentes
problemas patológicos, puede verse alterado, ¿no? Entonces, es por eso que acá nos mencionan algunas alteraciones como es la miopía, que es el problema de ver de lejos, ¿verdad? Donde se va a formar el punto focal antes de la retina, generando justamente esto. También tenemos lo que es la hipermetropía, ¿no? Que está relacionada con los problemas de ver de cerca, ¿no? Y también tenemos algunos lentes, como son los cóncavos y los convexos. Los cóncavos, como ustedes saben, van a diverger y los convexos van a converger. Acuérdense básicamente de estos conceptos, ya que también es algo importante. Entonces mencionamos algunos componentes del ojo humano, ¿no? Que es un sistema de lentes, ya que va a tener un sistema de apertura variable. Vamos a tener una placa sensible, que va a ser la retina, y la retina es prácticamente la encargada de transformar, encargada de transducir esta señal, ¿verdad? También tenemos una cámara oscura, que va a ser la coroides, y básicamente eso. También nos mencionan acerca de la pupila. Como ustedes saben, la pupila va a ser el diafragma que va a regular justamente este ingreso de luz, que va a ser un espacio que se va a modificar con la contracción o relajación de los músculos ciliares. También nos mencionan el iris, que se va a encargar de regular la cantidad de luz que va a ingresar en el ojo, ¿no? Y tenemos algunas fibras, como son las fibras musculares circulares y las fibras musculares radiales. Las fibras musculares circulares van a estar relacionadas con la miosis, ¿no? Básicamente su contracción es la que genera lo que es la miosis. Y las fibras musculares radiales, su contracción va a estar relacionada con lo que es la midriasis. Básicamente eso. También nos mencionan acerca del cristalino, ¿no? Como ustedes saben, el cristalino va a estar relacionado con los diferentes puntos que vamos a enfocar. Bueno, ahora sí empezamos a hablar acerca de la retina, que es una estructura muy importante y como ustedes acá observan, consta de 10 capas, ¿no? En donde vamos a encontrar diferentes receptores y la retina básicamente es la que está encargada de la transducción. Ya tenemos algunos receptores como son los conos y los bastones, ¿verdad? Los conos son en el día y los bastones son en la noche, ¿verdad? También tenemos algunas células ganglionares y algunas fibras nerviosas. Entonces, también en la teoría nos mencionan diferentes capas, ¿ya? Y acuérdense básicamente con qué funciones está relacionada cada capa de la retina. Por ejemplo, el epitelio pigmentario se encarga de poseer justamente lo que es la melanina. También tenemos la capa de células fotorreceptoras, donde vamos a encontrar lo que son los conos y los bastones, una estructura muy importante. También tenemos la membrana limitante externa, la capa nuclear o granular externa, que vamos a encontrar acá los fotorreceptores, otra capa importante. También tenemos la capa plexiforme externa, que va a permitir justamente esta conexión sináptica que va a haber entre estas células de los fotorreceptores. También tenemos a la capa nuclear o granular interna, la capa plexiforme interna, a la capa de las células ganglionares, a la capa de fibras de nervio óptico, ¿no? Y básicamente también a la membrana limitante interna. Acuérdense que cuando hablamos de células de sostén, acuérdense de Muir, y cuando hablamos de inhibitorias, acuérdense de las células horizontales y de las células amacrinas. Y ya básicamente eso. También nos mencionan un pequeño concepto de fotorreceptores, ¿no? Que básicamente están asociados a lo que son a las células bipolares. Tenemos básicamente que van a estar asociadas a la retina periférica y vamos a tener un espectro, ¿no? Un espectro electromagnético que va a ir desde los 380 hasta los 750, ¿no? Y es esto el espectro donde vamos a poder visualizar esta luz gracias a estos receptores como son bastones, que van a estar caracterizados por el pigmento de rodopsina y los conos que van a estar caracterizados por los pigmentos de conopsina, ¿no? Básicamente eso y ya. También nos habla de la transducción de la señal, ¿no? Que nos habla básicamente de la metarrodopsina 2, que va a estar encargada justamente de transformar
esta información. Acuérdense más que nada de esas enzimas que están asociadas con esta traducción de la señal. También nos hablan acerca de las células ganglionares. Como ustedes saben, estas van a estar encargadas de transmitir esas señales por medios de potenciales de acción. Y tenemos tres tipos de células ganglionares. Las células de tipo W, que van a detectar movimiento, células X, que detectan colores, y células Y, que detectan variaciones de intensidad. Acuérdense de estas tres células, ya que también es algo importante. También tenemos alguna... ¿qué más? La vía visual, ¿no? La vía visual prácticamente nos habla de cómo se van a dar estos impulsos nerviosos cuando abandonan las retinas y se van a dirigir a lo que son a los nervios ópticos, ¿verdad? También nos mencionan algunas áreas relacionadas con la corteza visual. Por ejemplo, encontramos el área 17, ¿no? Que va a estar relacionada con va a ser un área primaria, y las áreas secundarias van a ser la 18 y la 19 relacionadas con la corteza visual. Y ya básicamente eso. Del otro sentido que nos hablan es el sentido de la audición. Para ese sentido, también vamos a tener también un cierto umbral donde vamos a detectar ciertos sonidos, y cuando sobreposemos de este umbral también vamos a generar lo que es el dolor. Entonces, básicamente eso, y ya. Acuérdense también de algunos conceptos en el oído medio. Como ustedes saben, el oído medio va a tener lo que son el manubrio o el martillo, también el yunque, ¿no? Encontramos también la base del estribo. También encontramos a lo que son el tímpano, ¿no? Que va a sufrir diferentes oscilaciones totales por la acción justamente de las ondas sonoras, ya que el oído medio básicamente se encarga de modularlas, ¿no? También acuérdense de la cadena de esos huesosillos, ¿no? Ya que están asociados y en qué lugar básicamente se encuentra. También nos hablan acerca de los músculos del oído medio. Tenemos a los músculos de martillo o tensor timpani, ¿no? Que su contracción va a poner tenso a lo que es el tímpano y va a hacer que vibre menos. También tenemos al músculo del estribo, que va a estar caracterizado porque su contracción va a separar la base del estribo con la ventana oval. Básicamente eso. El otro que tenemos que hablar también es acerca del oído interno, ¿no? Ahí vamos a encontrar lo que son la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpática. También encontramos a un órgano importante, que es el órgano de Corti, que va a estar asociado justamente también con lo que es la transducción de esta información que va a llegar. Básicamente eso. Y entonces, ¿cómo se va a dar esa transducción de la señal? Se va a dar por la célula ciliada externa, ¿no? Que la amplificación coclear va a depender justamente del movimiento, de cómo se den estas células ciliadas externas. También tenemos algunas áreas asociadas con la corteza auditiva. Tenemos el área auditiva primaria, que es el número 42, y la área auditiva secundaria, que es la número 43. También nos hablan acerca de unos traumas auditivos, ¿no? Que se sufren a nivel de ese sentido que es de la audición. Básicamente eso. Y también nos hablan acerca de las sensaciones vestibulares y de equilibrio, ¿no? De cómo se va a dar este sistema de equilibrio entre el complejo del sistema auditivo. También que va a depender básicamente de este órgano vestibular. También nos hablan acerca de la fisiología vestibular, ¿no? Que se va a estar encargado prácticamente de informar al sistema nervioso central sobre cualquier aceleración o desaceleración angular o lineal, ¿no? Y este va a ayudar o va a contribuir a lo que es a la orientación visual mediante el control de estos músculos oculares. Básicamente eso es lo más importante. También enfóquense en lo que es en los receptores tanto ampular y receptor macular. Eso también es algo muy resaltante. Y ya básicamente eso es el tema 4.1. Ahora sí entraríamos a lo que es el tema
4.2, que es funciones mentales superiores y sistemas límbicos, ¿no? A ver, voy a ir ingresando la diapositiva. Y ya, ahora sí, entonces entramos en lo que son funciones mentales superiores y sistemas límbicos. Acá vamos a acordarnos prácticamente de las funciones que están asociadas con cada corteza o con cada lóbulo que encontremos, ¿no? Por ejemplo, en el lóbulo frontal tenemos la corteza motora primaria, conocida como área 4, que va a estar encargada del movimiento voluntario. Prácticamente acuérdense de la función, no creo que les pregunten mucho de dónde está ubicada. Más que nada les van a preguntar acerca de la función. Pero igual, léanlo y repásenlo porque también, o sea, no hay que descartar. Entonces, ya. Dentro del lóbulo frontal también tenemos a lo que es el área premotora, que va a estar básicamente encargada de lo que son movimientos dirigidos del cuerpo. Y esta se va a dividir en lo que son el área ventral y dorsolateral, en el campo ocular frontal o área 8 y en el área de Broca, ¿ya? Cuando hablamos de área ventral o dorsolateral, acuérdense del plan motor, ¿ya? Del plan motor en respuesta a un estímulo sensitivo. Cuando hablamos del campo ocular frontal, acuérdense básicamente de que se encarga de la membrana conjugada. Y cuando les hablen del área de Broca, ustedes al toque relacionenlo con lo que es el habla, ¿ya? Entonces, una alteración en el área de Broca va a producir lo que es una afasia, ¿verdad? Básicamente eso. Cuando se acuerdan las funciones es más fácil asociarla con las diferentes patologías que les pueden preguntar. Y ya, ahora sí hablemos acerca del lóbulo prefrontal. Ya, también tenemos la corteza dorsolateral prefrontal o área 9 y 46, que se va a encargar básicamente de lo que son las funciones ejecutivas, la planificación, la resolución de algunos problemas, la memoria también, va a estar también encargado de lo que es el sentido del humor y el comportamiento. La corteza orbitofrontal, emociones, ¿no? Cuando les hablen del órbito frontal, acuérdense de emociones, todo lo relacionado con la conductancia social. Y también tenemos lo que es la corteza mesial prefrontal, que se va a encargar básicamente de lo que es la motivación. ¿Ya? Entonces, ya, básicamente eso. Y ahora sí entramos en lo que es el lóbulo parietal, ¿no? Que vamos a encontrar acá lo que es la corteza somatosensitiva primaria, eh, que se va a llevar a cabo el tacto, la vibración, posición articular y localización de estímulos. ¿Se acuerdan que en la anterior diapositiva, bueno, en el anterior tema mencionamos justamente a esta corteza somatosensitiva primaria? ¿Ya? Y miren, acá es como que ya te lo definen un poco más. También tenemos en la corteza somatosensitiva secundaria, que se va a encargar de unas sensaciones como son el dolor, la temperatura. También tenemos en la corteza de asociación somatosensorial, que se va a encargar de la discriminación de dos diferentes puntos. Y también al hemisferio dominante, que va a estar relacionado con alteraciones con la agnosia táctil o la calculia. ¿Ya? Básicamente eso. También tenemos a lo que es al hemisferio no dominante, que su alteración va a estar asociada con lo que es la anosoctosia y la praxia de vestir y constructiva. Bueno, ya ahora sí entramos a lo que es el lóbulo temporal. Cuando hablamos del lóbulo temporal nos acordamos básicamente de todo lo relacionado con lo que es la audición, ¿ya? Porque cuando hablamos del lóbulo temporal, básicamente la mayoría de sus funciones, de todo este lóbulo, está asociado con lo que es la audición. Entonces tenemos la corteza auditiva primaria,
que si su daño es unilateral va a estar relacionado con la dificultad para localizar el estímulo, y si su daño es bilateral va a haber una pérdida total de la audición. También tenemos el área de la asociación auditiva, que va a estar relacionada con lo que es la agnosia auditiva, y también tenemos a lo que es el área de Wernicke, ¿ya? ¿Se acuerdan que el área de Broca estaba relacionado con lo que es la afasia, con la dificultad para hablar? Ya, acá tenemos otra área importante que nos permite la comprensión del lenguaje que escuchamos. Esa área se llama área de Wernicke. Entonces, su alteración que va a producir justamente que no se comprenda el lenguaje. Entonces, va a producir lo que es la afasia fluente. El otro que tenemos dentro del lóbulo temporal es el lóbulo temporal mesial y lateral, que está relacionado con la memoria. Y en el lóbulo occipital tenemos a lo que es la corteza visual primaria o área 17 y el área de asociación visual, que es prácticamente el área 18 y 19. Ya, básicamente eso. Entonces, acuérdense bastante de con qué funciones va a estar relacionada cada área y con qué alteraciones, porque eso también es algo resaltante. Entonces entramos a lo que es a funciones mentales superiores. Ya, y empezamos hablando con lo que es la atención. Como ustedes saben, la atención va a constar en mantener cierto enfoque de manera selectiva en un determinado tiempo y debe ser generado por un estímulo que sea capaz de llamarnos, por así decirlo, motivarnos, ¿no? Generar en nosotros alguna voluntad. Ya, y entonces es aquí donde hablamos de algunos conceptos importantes, como es la percepción de un nuevo estímulo, que se lleva a cabo por algunas áreas sensitivas, como son el colículo superior, así como campos visuales frontales. También tenemos otra definición que es el enfoque de atención, ¿no? Cuando nos enfocamos prácticamente en cierto estímulo que nos llama justamente la atención o nos motiva a tener voluntad, ¿verdad? Básicamente eso. También tenemos el estriado, que se encarga de la función moduladora, y el tálamo, que está encargado de lo que es el mantenimiento de la conciencia. Ya, básicamente esos conceptos. Ya, entonces hablemos acerca de la atención y componente espacial. Acá vamos a mencionar acerca de la dominancia hemisférica. Tenemos al hemisferio no dominante, que es el derecho, que se va a encargar de la atención espacial en ambos lados. Y también tenemos al hemisferio dominante o el izquierdo, que se va a encargar de la atención en el lado contralateral. No, acuérdense de las alteraciones que se van a generar también por alguna alteración en estos, que van a tener una influencia en lo que es en la atención. Acuérdense de la heminegligencia y de la agnosognia. Entonces acuérdense de eso, más que nada en los conceptos, porque también puede ser que les pregunten. Y ahora sí entramos en lo que es lenguaje, ¿no? Y nos definimos varios términos importantes, como es la afasia. La afasia es la pérdida de interpretación y formación de algunos símbolos. También la disartria, que es la alteración del habla. Y bueno, básicamente eso. Y vamos a tener algunos nervios que van a estar involucrados con el lenguaje, como son el trigémino, el facial, el vago y el glosofaringio. Entonces, acá mencionamos un poco más del área de Broca y área de Wernicke. ¿Y se acuerdan que les dije que el área de Broca está relacionada? Que el área de Broca está relacionada con lo que es el habla y la fluencia del lenguaje, ¿ya? Y el área de Wernicke está relacionada con lo que es la comprensión de este lenguaje que hemos escuchado. Y ya básicamente eso. Y cuando hablamos del fascículo arcuato, nos vamos a referir o está relacionado a ambas áreas. Entonces hablemos un poco más acerca de lenguaje y afluencia. Vamos a tener que a nivel emocional va a ser un paciente tal vez con alteración del lenguaje que, bueno, puede maldecir o malinterpretar.
Tenemos también a nivel automático, que el paciente puede decir muchas veces su nombre, puede repetir, ¿no? También tenemos algunos estereotipos verbales, como decir tam o buenos días, que puede contribuir al inexperto, ¿no? También tenemos algunas parafasias, que es cuando se sustituye básicamente elementos verbales por otros, ¿no? Tenemos diferentes tipos, como son la literal y la semántica. Y eso básicamente. También tenemos acá un concepto de afasia no afluente, que es cuando tenemos oraciones menores a 7 palabras y podemos decir de 10 a 15 palabras. Entonces hablemos un poco más de lo que es comprensión, ¿no? Básicamente de comprensión, denominación, escritura, que prácticamente se pone para evaluar esto en un dictado espontáneo. Lectura, una alteración en la lectura es una patología bien conocida, que es la alexia. Otro es la repetición, ¿no? La repetición ayuda bastante también a lo que es a la consolidación de la memoria, y eso lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces mencionamos un poco más acerca de estas afasias, ¿no? Y básicamente acá les presento un cuadro donde podemos asociarlas, ¿no? Por ejemplo, si el paciente no repite, tiene la afasia de Wernicke, pero si tiene afluencia y no comprende, va a constituir a lo que es la afasia de Wernicke. Si en caso no repite, si tiene afluencia, pero sí comprende, va a tener una afasia de conducción, ¿no? Esta diapositiva les voy a pasar para que ustedes también la puedan tener y tal vez la puedan guardar, y para que se les facilite un poco más en lo que es si les preguntan esto, ¿no? Eso también lo pueden leer un poco más, sino que yo les voy a pasar esta diapo, bueno, esas teorías, así que ahí pueden guardarse esta diapo para que les sirva, ¿no? Un poco más, puede servirles en el examen. También hablamos de algunas afasias transcorticales, ¿no? Que la repetición va a estar preservada, y tenemos algunas alteraciones como es la escolalia, que es repetir palabras, y se va a deber a infartos de Watershed, ¿no? También tenemos algunos tipos como es la fase transcortical motora, la fase transcortical sensitiva y la fase transcortical mixta. También tenemos otras afasias, como son las afasias subcorticales, cuando generalmente va a haber daño de dos localizaciones anatómicas, ¿no? Tenemos la afasia estriatocapsular y la afasia talámica. La primera va a producir un habla disartrial, y la otra va a producir lo que es una comprensión y una nominación de tipo pobre. También nos habla acerca del hemisferio no dominante, ¿no? Que va a estar relacionada con elementos no lingüísticos, y si se altera el ritmo y prosodia, va a ocasionar justamente lo que es una alteración. Básicamente eso. Luego nos mencionan un poco más acerca de la memoria y lenguaje, de memoria y aprendizaje. Ustedes ya este tema lo han enfocado más en en fisiología, seminario y laboratorio, ¿no? Y ustedes saben que la memoria consta de 3 procesos importantes. Uno, que es la codificación, que es la captación de toda esta información, y posteriormente el almacenamiento, ¿no? Que se va a dar solo si se activa el sistema límbico. Y posteriormente, cuando ya se da el almacenamiento, si nosotros recordamos y repetimos este conocimiento este conocimiento nuevo que hemos aprendido, lo que generamos es una evocación, ¿verdad? Y ya, entonces esta evocación podemos aplicar diferentes técnicas para la evocación, como son algunas redes de asociación que nos van a permitir justamente mejorar nuestra memoria. Bueno, eso básicamente. También nos hablan de la codificación, ¿no? O de la clasificación, que va a ser instantánea, rápida, menos de un segundo. También puede ser inmediata, que va de segundos a minutos. Puede ser intermedia, que va de minutos a horas. O puede ser tardía, que dura días, meses, hasta incluso años, ¿no? Eso se ve más que nada en la memoria de largo plazo. Y ya básicamente eso.
Ya, tenemos dos tipos de memorias, como ustedes saben. Bueno, se clasifican en dos, ¿ya? Memorias de tipo, la tipo declarativa o explícita y la tipo no declarativa e implícita. ¿A qué nos referimos cuando decimos declarativa? Cuando decimos declarativa, ustedes acuérdense que es todo lo que podemos explicar, ¿ya? Todo lo que podemos explicar, todo lo que podemos decir con palabras. Entonces, ahí tenemos a dos memorias, a lo que es a la memoria episódica y a la memoria semántica. ¿De qué consta la memoria episódica? La memoria episódica consta básicamente en relatar hechos de nuestra vida diaria, ¿no? Y la memoria semántica consta de conceptos, ¿ya? Y en eso consiste básicamente la memoria declarativa, ¿no? Ustedes cuando le mencionan declarativa, ustedes al toque se acuerdan en todo lo que ustedes pueden comentar, pueden explicar, ¿ya? Y cuando decimos memoria no declarativa o memoria implícita, nos referimos a ese tipo de conocimiento que tenemos que no podemos explicarlo con simples palabras, ¿no? Por ejemplo, al montar una bicicleta, al manejar, al manejar un carro, ¿no? Podría ser, al montar más que nada una bicicleta, ¿no? Es algo que no podemos explicar con palabras. Y bueno, eso básicamente nos hablan también acá de la... algunos tipos de memoria que vamos a tener dentro de la memoria declarativa, ¿no? Como son la memoria de trabajo, que tienen un almacenamiento corto, que va a estar asociado a algunas funciones ejecutivas centrales. También tenemos algunas áreas comprometidas como el área de Broca, área de Wernicke, áreas de asociación visuales y la corteza prefrontal. También tenemos algunos elementos implicados en la memoria, como son el lóbulo temporal, el tálamo, hipotálamo, cerebelo. Como ustedes saben, ¿quién es el encargado de almacenar y recuperar información hasta que se consolide? Es el hipocampo. Además, el hipocampo va a ser una estructura importante ya que se encarga justamente del aprendizaje, de la memoria espacial y también de la orientación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si hay una alteración a nivel del hipocampo? Se va a generar lo que es una amnesia anterógrada. ¿Ya? Básicamente eso y no, eso básicamente es lo más resaltante. Ya, lo otro que nos mencionan es acerca de algunas alteraciones que vamos a tener. Por ejemplo, la agnosia, ¿no? La agnosia, que es no conocer, va a ser una incapacidad para poder comprender el significado, la importancia y el sentido de algún estímulo, a pesar de las diferentes vías sensitivas que se encuentren intactas, ¿no? Tenemos la agrafoagnosia, que es donde no se va a reconocer algunos símbolos que son trazados a nivel de la piel. También tenemos la prosoprognosia, que es la patología en la cual no se va a reconocer los rostros, y la autopagnosia, que es cuando no se localiza algunas partes del propio cuerpo, ¿no? Y tenemos también, esta a su vez se divide en lo que es en la agnosia digital y en la desorientación derecha-izquierda. También tenemos a la anosognosia, que es cuando el paciente no reconoce que sufre un déficit. Del otro que tendríamos que hablar también, del otro subtema, es la praxia. Como ustedes saben, la praxia, ¿en qué consiste? En la incapacidad de realizar algún movimiento voluntario, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente no va a poder realizar algunos movimientos automáticos que no sean voluntarios, como por ejemplo, no puede hacer tal vez escribir o tal vez hacer puño, levantar la mano, entre otros, ¿no? Entonces tenemos acá algunas, por ejemplo, la ideatoria, que va a ser un trastorno en el plan de acción ideativo, la idiomotora, que es un trastorno en el cual la persona no va a poder ejecutar algunas acciones. Tenemos la mielocinética, que va a estar relacionada con lo que son los movimientos, ¿no? La constructiva, que es una lesión básicamente que va a estar relacionada con actividades como son dibujar. También tenemos la bucofacial, que consiste prácticamente en sacar la lengua y moverla en diferentes direcciones. También tenemos la praxia de vestir y la praxia de Burr, ¿no? Básicamente eso. Ya luego tenemos también algunos conceptos como son el juicio y la abstracción.
y algunas alteraciones que se van a ver asociadas cuando hay alguna alteración en estas. Entonces, ahora sí entramos en lo que es el sistema límbico, ¿no? El sistema límbico, como ustedes saben, va a controlar lo que es el comportamiento emocional y también los impulsos de las motivaciones. Tenemos diferentes estructuras que van a pertenecer a este sistema, como son los núcleos septales y la corteza orbitofrontal. También acá mencionamos algunos, algún concepto del tálamo e hipotálamo. Como ustedes saben, el hipotálamo va a ser uno de los medios de control sobre el sistema límbico, ¿no? Y va a estar relacionado prácticamente con lo que son, con lo que es la homeostasis, ¿no? A nivel fisiológico. Básicamente eso y básicamente eso. El resto es prácticamente la anatomía que puede tener esta estructura. Y eso básicamente, dudo que les pregunten acerca de la estructura. Más que nada les van a preguntar de funciones asociadas, creo yo. Y ya básicamente eso. También acuérdense bastante de los núcleos posteriores del hipotálamo, ¿no? Del núcleo paraventricular, del núcleo supraóptico, de cuáles son las funciones con las cuales van a estar asociadas esos diferentes núcleos. En ese enfóquese bastante en su teoría, ya que eso también puede ser que les pregunte. Y básicamente eso, la amígdala, ¿no? Cuando hablamos de amígdala, ustedes se acuerdan inmediatamente de memoria emocional. Acuérdense con qué patologías va a verse asociadas si hay una alteración de esta y prácticamente con qué sistema va a estar asociado y cómo va a llevar su información. Otra estructura que tenemos es la corteza límbica, ¿no? Que va a funcionar como un área de asociación para el control justamente de lo que es el comportamiento. Y básicamente eso, prácticamente eso es lo más importante. Enfóquense más que nada en las funciones que va a tener cada uno de los diferentes núcleos, diferentes vías que hemos mencionado. Ya eso sería básicamente todo lo correspondiente al tema 4.2 y ahora sí entraríamos a lo que es el tema 4.3. Ahorita voy a ir poniendo la diapositiva, no sé si me esperan 2 minutos. Ya chicos, entonces iniciamos con lo que es el tema 4.3, barrera hematoencefálica. ¿Ya? Entonces, ya comenzamos. Siguiente diapositiva.
Ya, como ustedes saben, vamos a tener diferentes barreras en el sistema, bueno, en el cuerpo, ¿ya? Pero la más importante va a ser la barrera hematoencefálica, ya que va a permitir que ciertas sustancias como el agua, el oxígeno, dióxido de carbono y diferentes anestésicos eh, pasen a lo que es el encéfalo. También esta barrera va a ser muy importante, ya que va a permitir que se impida la entrada de las bacterias y otras sustancias, eh, como también algunos medicamentos que pueden dañar lo que es el encéfalo. Entonces, tenemos diferentes barreras, aparte de la hematoencefálica. La primera es la barrera de sangre líquido cefalorraquídeo, la otra es la barrera aracnoidea. También tenemos a la BSCB o Blood Spinal Cord Carrier, ¿no? Y a la barrera de sangre que corresponde, que va a estar dada por a nivel del globo ocular, que va a separar lo que es la sangre de la retina. Básicamente eso. Entonces hablemos un poco más de la barrera hematoencefálica, ¿no? Vamos a tener una pequeña microcirculación, ¿no? Cuando entra la masa encefálica al encéfalo y posteriormente se diferencia justamente en una microcirculación periférica a nivel de este órgano, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la conformación de esta barrera hematoencefálica? Vamos a tener que esta va a estar cubierta, ¿no? Esa célula endotelial va a estar cubierta por lo que es el pericito, ¿ya? Y esta va también a colaborar a lo que es la formación de la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando les hablen de podocito, ustedes acuérdense del toque que va a conformar o que va a contribuir a la formación de la barrera hematoencefálica. También no solamente vamos a tener el pericito, sino también va a existir un tipo de célula neuronal. ¿Se acuerdan que en la clase pasada mencionamos a lo que son las glías? ¿Ya? También vamos a tener a estas. Otro punto importante también es que el astrocito va a tener cierta prolongación llamada podocito, la cual va a formar parte también de lo que es la barrera hematoencefálica. Y ya básicamente eso. Entonces, la barrera hematoencefálica va a ser constituida por diferentes células endoteliales, que ya lo mencionamos antes, ¿no? Las células endoteliales, ¿por quiénes estaban cubiertas o por qué estaban cubiertas? Por los pericitos, ¿no? También tenemos a los pericitos, ¿no? Justamente, que están encargados de mantener esta homeostasis y reemplazar las células endoteliales que han sido dañadas. También tenemos algunos procesos estrogliales que van a recubrir más del 95% de la superficie de esta, ¿no? También tenemos algunas uniones estrechas que cuando hablamos de uniones estrechas, ustedes al toque se acuerdan del paso de cualquier molécula. Y ya básicamente eso. Otro concepto también importante que tenemos de los pericitos es que van a tener una función cuando la célula endotelial se va a dañar, ¿no? Y ya que van a ayudar a contribuir a que se conserve justamente la estructura de esas células endoteliales. También tenemos algunos procesos estrogliales, ¿no? Que son los podocitos del astrocito. Y ya básicamente eso. También tenemos algunas funciones en la barrera hematoencefálica, acuérdense eso también es importante, que va a servir de barrera física anatómica, ya que protege el cerebro de la sangre con las uniones estrechas de las células endoteliales. También tenemos la barrera química, que va a permitir ese transporte de los iones, ¿no? También tenemos lo que es la interfase regulatoria para lo que es el metabolismo o modulación de las diferentes de los diferentes elementos como son glucosa, aminoácidos, entre otros. Y ya, entonces hablemos un poco más de cómo se va a dar este transporte de la barrera hematoencefálica. Y básicamente, acuérdense de las enzimas que van a verse implicadas, como son la GLUT1, que va a permitir el paso de esta glucosa al sistema nervioso central. Acuérdense también de la aguaportina 1 y de la aguaportina 4. Acuérdense básicamente de esas enzimas porque también puede ser que les pregunten con qué funciones están relacionadas. Entonces tenemos diferentes mecanismos de transporte. Ustedes ya tal vez la han escuchado en su clase de biología, ¿no? Difusión pasiva. Vamos a ver acá que este tipo de difusión se va a dar.
También se va a dar a través de transportadores, también mediado por transocitosis y a través de migración de diferentes células. Entonces hablemos un poco más acerca de la barrera sangre líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces vamos a encontrar alrededor de todos estos plexos coroideos, ¿no? Y esto se va a dar entre la sangre y líquido cefalorraquídeo. También van a permitir el paso de ciertas sustancias, ¿no? Básicamente eso. Y ya, acá nos muestran una imagen, ¿no? En la cual se ven estas regiones periventriculares que van a carecer justamente de esta barrera, ¿no? También se observa la zona periventricular, que se va a encargar justamente de regular estos procesos que van a corresponder a lo que es a la osmorregulación. Y ya básicamente eso. Y otro punto que nos ponen es a nivel anatómico, ¿no? Que esta barrera hematoencefálica va a estar formada por células endoteliales, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, y vamos a encontrar también a lo que son la membrana basal, podocitos y procesos astrogliales. También tenemos a la barrera sangre líquido cefalorraquídeo, que tenemos a las células epiteliales, ¿no? También encontramos a la membrana basal y su endotelio va a tener muchas fenestraciones. Ya, básicamente eso. También nos habla de cómo se va a dar ese transporte, ¿no? En la barrera hematocefálica no va a haber fenestraciones, entonces su transporte va a ser de tipo facilitado, difusión pasiva y canales iónicos. También nos hablan acerca del transporte de la barrera sangre líquido cefalorraquídeo, donde sí van a existir varias fenestraciones y va a haber una difusión de solutos dado por transportes activos. Y ya, entonces también tenemos algunos lugares donde no va a existir esta barrera hematoencefálica. Acuérdense de estos puntos porque eso también es importante, ¿ya? La eminencia media hipotalámica, los diferentes órganos, la área posterior, la neurohipófisis, la glándula espinal y el plexo coroideo. Básicamente eso. Y acá, bueno, acá les hice un mapita de por qué no había justamente esta barrera hematoencefálica en esos lugares, ¿no? Y esta diapositiva les voy a pasar para que lo puedan repasar un poco más. Ya. Entonces hablemos un poco más acerca de la fisiología del líquido cefalorraquídeo. Y vamos a comenzar hablando básicamente de cuáles van a ser las funciones biológicas, porque lo que más nos importa de cuando hablamos de líquido cefalorraquídeo van a ser las funciones que van a estar relacionadas justamente a ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado al principio que va a proporcionar lo que es un sistema de protección, va a participar en lo que es la homeostasis metabólica, va a funcionar como un sistema linfático para el sistema nervioso central, eliminando algunos productos de la degradación del metabolismo celular. Así también funciona para el transporte de algunas hormonas, neurotransmisores, algunos factores de liberación y algunos otros neuropéptidos, ¿no? Además, también va a estar involucrado directamente con la regulación del ciclo sueño-vigilia a través del sistema prostaglandina D2. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les mencioné esta enzima prostaglandina D2? Acuérdense bastante de este nombre porque también es un nombre muy importante. Ya básicamente eso. Acá nos mencionan un poco de la anatomía, ¿no? La anatomía, cómo va a estar constituida y dónde se va a encontrar este líquido cefalorraquídeo. Otro punto importante es el volumen total del líquido cefalorraquídeo que se va a encontrar dentro de este rango, como ustedes pueden observar. Y ya, también nos mencionan que va a estar constado de dos capas, ¿no? Capas periostales, capas de las meninges, ¿no? Su inervación, su irrigación, entre otros puntos importantes, pero no creo mucho que le pregunten acerca de la anatomía. Más que nada les van a preguntar acerca de funciones, pero igual ténganlo en cuenta. Entonces, acá está un poco más de la anatomía de la dura madre, el aracnoides, la pía madre y ya. Entonces, otros puntos que tenemos que resaltar dentro de las funciones del líquido cefalorraquídeo es que permite reducir justamente
paso efectivo del cerebro, ¿no? Y aproximadamente el 80 al 90% del líquido cefalorraquídeo es secretado por el plexo coroideo y exactamente por los ventrículos laterales 3 y 4. Acuérdense bien de este punto porque este también es muy importante. También el transporte de fluidos a través de esta barrera hematoencefálica, ¿no? Va a constituir al 10 al 20% restante de la secreción de líquido cefalorraquídeo. Básicamente eso, y que en su plexo coroideo, ¿no? Va a tener un proceso ultrafiltrado donde se va a producir aproximadamente del 80 al 90%. Y el restante, ¿no? El volumen restante de este va a venir de lo que es el parénquima. Y ya básicamente eso. También acá nos habla de algunas sustancias que van a estar implicadas en el líquido cefalorraquídeo. Y ya, también mencionamos un poco acerca del flujo de líquido cefalorraquídeo. Como ustedes saben, su secreción va a estar impulsado por lo que es la gradiente de presión homeostática, ¿no? Que entra a la sangre, las células epiteliales del plexo coroideo y posteriormente a lo que son los ventrículos. Además, este líquido cefalorraquídeo va a fluir debido a las diferentes pulsaciones que se van a dar en el plexo coroideo. Básicamente eso. Otro punto que nos mencionan también es de la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Cómo va a estar dado por los cuernos temporales, los cuernos anteriores, luego el foramen interventricular, ¿no? Eso es básicamente neuroanatomía. Eso se pueden enfocar un poco más, pero no creo, como les dije, no creo que muchos le pregunten acerca de eso. Le van a preguntar más que nada acerca de funciones. Pero igual lean esa parte porque también es importante. Entonces acá tenemos algunos mecanismos, ¿no? Cómo va a estar dado su mecanismo de absorción y su ritmo de absorción. Como ustedes saben, en la absorción vamos a observar algunas vellosidades aracnoideas que van a ser prácticamente pequeñas evaginaciones que se van a encontrar ubicadas en la membrana del aracnoides, que van a permitir o van a atravesar la dura madre, ¿no? Entonces, básicamente eso, y también acuérdense del volumen circulante, que es de 150 mililitros, y de las tasas de producción. Acuérdense bastante de eso. Aquí está un pequeño cuadrito acerca de justamente esos puntos importantes, que es el volumen circulante y las tasas de producción. Y ya, ahora sí entrando un poquito más en lo que son las características, ¿no? Ustedes saben que vamos a tener una presión intracraneal normal, va a ser menor a 15 milímetros de mercurio. También va a tener una apariencia de tipo transparente, ¿no? Color a un agua de roca o un cristal de roca. Y acá es donde nos presentan un pequeño cuadrito, ¿no? Por ejemplo, un rojo podría indicar eritocromía, amarillo santocromía y un turbio lo que es celularidad. Enfóquense también en eso porque también es algo importante. También nos mencionan acerca de la citología, ¿no? Cómo van a estar distribuidas este número de células en este lugar. También nos hablan acerca de las proteínas, ¿no? Que los valores de proteínas del líquido cefalorraquídeo van a oscilar entre los 0.15 y 0.45 gramos por litro. También tenemos glucosa en el líquido cefalorraquídeo. También encontramos una concentración de glucosa aproximadamente del 60-75%, ¿no? De la concentración de glucosa que se va a encontrar en el suero. Y esto es importante ya que justamente este porcentaje permite identificar si hay algunas alteraciones, ya que si se encuentra una menor cantidad de glucosa, ¿no? Hablamos de una hipoglucorraquia, y lo vamos a encontrar en algunas enfermedades como son meningitis bacterianas, tuberculosis y entre otros. Entonces también tenemos acá un pequeño concepto acerca de la dinámica del líquido cefalorraquídeo y cómo se va a dar esta elevación de la presión intracraneal, ¿no? Generalmente esto se da por diferentes patologías también.
Por ejemplo, los trombos podrían producir justamente una elevación en la presión intracraneal, así como también los pacientes que son hipertensos, ¿no? Los pacientes que son hipertensos, como ya les había mencionado en las anteriores clases, en la anterior clase, bueno, el día de ayer, hay un cierto rango por el cual el mecanismo regula la presión arterial, ¿ya? Y cuando se encuentra fuera de esta presión arterial, o sea, cuando se encuentra fuera de este rango, ya no puede controlar la presión arterial y es por ende cuando se produce lo que es una elevación a nivel de la presión intracraneal. Básicamente eso, y con eso se altera lo que es el flujo sanguíneo cerebral también. Y ya básicamente eso. Acuérdense bastante que es un daño irreversible, ¿no? Cuando está alrededor de 10 a 15 milímetros por minuto. También tenemos acá un poco más del concepto de flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y cómo van a variar estos. También nos habla de la presión de perfusión, ¿no? Que justamente aquí está lo que les mencioné, que va a ir de 50 a 150. Vamos a tener un adecuado flujo sanguíneo. Entonces, si hay un paciente hipertenso, este rango se modifica, ya que va a haber una modificación a nivel de la musculatura. Entonces, en este caso se va a ampliar este rango, ¿no? Ya no va a ser de 50 a 150, sino va a ser de 75 a 175. Entonces, es por eso justamente que se da estas alteraciones que van a generar posteriormente un aumento en la presión intracraneal. Y ya básicamente eso. También acá nos habla un poquito más de cómo se va a dar esta presión intracraneal, ¿no? Básicamente eso. Luego nos habla de la doctrina de Monro-Cayley, ¿no? Que se refiere si el cráneo está intacto, entonces la suma de los volúmenes del centro, líquido cefalorraquídeo y el volumen de la sangre intracraneal va a ser de forma constante. Entonces también hablamos de otra definición importante que nos establece una relación del volumen cerebral y la presión intracraneal, ¿no? Como ustedes saben, cuando hablamos de flujo sanguíneo, también hablamos de lo que es el volumen cerebral y acá se explica un poco mejor, ¿no? Acá, bueno, les voy a pasar las diapositivas para que lo puedan leer un poco más y para que de repente les sirva así como para que practiquen antes de su examen. Y básicamente eso. También acá nos hablan un poco más acerca de cómo se va a dar esta hipertensión intracraneana, ¿no? Que se debe a una elevación sostenida cuando esta presión intracraneal está por encima de 20 centímetros de agua, ¿no? O por encima de 22 centímetros de agua. Entonces, va a ser muy importante detectar estas alteraciones, ¿no? Ya que esto puede ocasionar diferentes daños de manera irreversible. Y básicamente eso también, otra cosa importante es este cuadrito que les he puesto acá, que nos habla acerca de la hernia del uncus y en los niños, ¿no? Cómo va a ir esta presión intracraneal. Acuérdense que en el adulto máximo es hasta 15 milímetros de mercurio y anormal es mayor a 20 centímetros de agua. Eso básicamente, ahorita voy a ingresar teoría, la teoría 5 ya sería, ¿verdad? La teoría 5, me esperan 5 minutos.
Ya chicos, entonces continuamos con el tema 5, que es fisiología respiratoria. Y ya, entonces recordamos un poco más acerca de la anatomía del aparato respiratorio, ¿no? Tenemos que cómo va a ir esta información, ¿no? Primero va a ir a las fosas nasales, luego a la faringe, laringe, tráquea, bronquios, posteriormente llegará a los bronquios terminales, ¿no? Luego va a llegar al acino pulmonar o lobulillo pulmonar, posteriormente a los conductos alveolares, sacos alveolares y recién va a llegar a lo que son a los alveolos, ¿no? Otro punto más importante también es que tenemos alrededor de 300 millones de alveolos por pulmón. Entonces tenemos algunas funciones importantes del aparato respiratorio, que es el intercambio gaseoso, que es el más importante. Además se encarga de la filtración y de calentar el aire. También transporta el aire inspirado, brinda oxígeno, elimina el CO2, elimina agua, más que nada eso. Entonces hablemos un poco más de una función importante de la respiración, que es el intercambio gaseoso. Tenemos dos tipos de respiraciones, una respiración pulmonar o externa y una respiración tisular o interna. Cuando hablamos de una respiración pulmonar interna, no, una respiración pulmonar externa, nos acordamos lo que sucede a nivel de los alvéolos pulmonares, ¿ya? Entonces, esta va a consistir en el capilar del oxígeno del medio ambiente y eliminar este anhídrido carbónico o dióxido carbónico que se va a encontrar en la sangre. Entonces, esto lo que va a generar es la hematosis de la sangre. Entonces, cuando referimos respiración pulmonar o externa, al toque lo relacionamos con hematosis de la sangre. ¿Ya? También tenemos lo que es la respiración tisular o interna. Esto se va a dar a nivel de los tejidos y esta consta más que nada en captar el oxígeno en la sangre y eliminar el dióxido de carbono en las células. Entonces, esto va a ser ocasionado producto de la respiración celular. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de respiración tisular o interna, está relacionado con ¿qué? Con justamente ese trabajo celular, metabolismo celular y respiración pulmonar externa relacionado con lo que pasa a nivel de los alvéolos, ¿ya? Y el otro es a nivel de los tejidos. Ya, entonces mencionamos un poco más acerca del intercambio gaseoso, ¿no? Que va a estar encargado también de la filtración del aire inspirado, calentamiento del aire, humidificar este aire y también la conducción. También tenemos algunas funciones adicionales como son regulación del agua temporal, de la temperatura olfatoria y de la fonación. Ya, entonces hablemos acerca de la ventilación. Como ustedes saben, este es un proceso por el cual estos gases van a ser transportados al exterior de los pulmones y va a ocurrir también de manera viceversa, ¿ya? Cuyo objetivo, cuya finalidad es transportar justamente este oxígeno hacia los alvéolos y así producir o generar lo que es la hematosis y también eliminar el dióxido de carbono generado por el metabolismo celular, ¿no? Y todo esto básicamente basado en lo que ya habíamos mencionado antes, ¿no? La respiración interna y la respiración externa. Y ya tenemos entonces una mecánica respiratoria, ¿no? Que va a estar relacionada con algunos músculos de la respiración. Acuérdense del diafragma, ¿no? El diafragma, acá también tenemos algunos datos, más que nada anatómicos, ¿no? Que es la inervación, que es de qué está encargado, además cómo se distribuyen sus fibras y cómo va a actuar, ¿no? Básicamente. Entonces, eso también sería importante que se acuerden un poco, aunque dudo que les pregunten más que nada por la inervación, por eso, por datos anatómicos. Más creo que le van a preguntar funcionalidades. ¿Ya? Entonces, tenemos al diafragma, los intercostales externos, y esos van a ser importantes músculos que van a servir justamente para lo que es la contracción. ¿Ya? Bueno, también tenemos algunos accesorios. ¿Dónde está? Algunos accesorios como son los escalenos, el esternocleidomastoideo, el músculo de alas nasales. También tenemos otros que van a participar en determinadas circunstancias, ¿no? Que son, por ejemplo, cuando tenemos que ejercer más trabajo. También dentro de la expiración va a
elevarse cuando estemos en ejercicio o cuando se dé una hiperventilación. Y vamos a tener también algunos músculos involucrados en esta función, como son los músculos abdominales y los intercostales externos. Y ya básicamente eso, acá más que nada es las imágenes nos informan algo anatómico, ¿no? Básicamente eso nos menciona. Entonces ya hablamos un poco más acerca de la dinámica pulmonar. Ustedes saben que el corazón va a funcionar como un resorte elástico, ¿no? Y también nos hablan algunas fórmulas como son de la fuerza elástica, donde F es fuerza, donde la K es la propiedad del material o elasticidad, y este triángulo L, que es la variación de la longitud. También tenemos otra relacionada con el pulmón, otra fórmula, que nos va a permitir relacionar lo que es la compilancia pulmonar y que va a ser importante más que nada para lo que es el trabajo respiratorio. Entonces hablemos de un concepto muy importante que es la distensibilidad, que va a corresponder prácticamente a cómo el corazón va a llenarse de aire en relación a la presión a la cual va a generar o va a ejercer. ¿Ya? Básicamente eso, y también nos mencionan acerca del espacio pleural. Como ustedes saben, el espacio pleural se encuentra entre la hoja visceral y parietal y va a permitir una integración al pulmón a lo que es la caja torácica, a la jaula torácica. También se acuerdan la presión negativa intrapleural, ¿no? Esta es de menos 5 centímetros de agua y contribuye a ¿qué? ¿Se acuerdan? A la presión, ¿no? Al control de la presión y también al retorno venoso. Más que nada consiste esto en el retorno venoso. ¿Se acuerdan que el día de ayer les mencioné justamente esto? ¿Ya? Eso más que nada. Otra es la elasticidad pulmonar, que va a hacer que el pulmón vuelva a su posición inicial, ¿no? Y vamos a tener diferentes fibras que van a permitir que el pulmón colapse, ¿no? Tenemos las fibras elásticas de los tejidos y la fibra colapsadora de tensión superficial. Entonces hablemos un poco más acerca de la tensión superficial. Ustedes cuando les hablen de tensión superficial al toque se acuerdan del surfactante, ¿verdad? El neumocito de tipo 2 que va a disminuir lo que es la tensión superficial y por ende esto va a estar relacionado con lo que es el colapso pulmonar, ya que si no hay surfactante prácticamente el pulmón lo que va a hacer es colapsar. También nos mencionan acerca de la ley de Laplace, ¿no? Donde vamos a permitir, donde nos va a dar una fórmula que va a permitir relacionar lo que es la presión, la tensión y el radio del alveolo. ¿Ya? Entonces el surfactante va a ser producido por el neumocito 2 y va a disminuir la tensión superficial y esto disminuye el colapso pulmonar. Ya acuérdense básicamente de eso porque, ¿cómo se llama? Eso es un dato bien importante, más que nada el neumocito 2. La función que ejerce. Otra fórmula que nos plantean es según la ley de Boyle, ¿no? Que prácticamente consiste o está relacionada con al inspirar el aire del volumen de la caja torácica, esta va a aumentar. Entonces, si el volumen sube, la presión tiene que bajar para que pueda ser así constante. Otro concepto que nos mencionan es de la ventilación, ¿no? Que como ustedes saben, la presión en el espacio pleural se va a ir ejerciendo o se va a ir haciendo más negativa con la inspiración. Y esto contribuye, como ya les había mencionado en la anterior diapositiva, va a contribuir a lo que es el retorno venoso. Entonces va a haber una presión alveolar también menor y el aire va a ingresar. ¿Ya? Básicamente eso. Y el ingreso del aire en la inspiración. Como ustedes saben, 50% ya en la vía respiratoria alta y el otro 50% en la vía respiratoria baja, ¿ya? Y el 80% se va a dar en la tráquea y bronquios y el 20% en los bronquios. Y estos dos forman parte de la vía respiratoria baja. Ya, acuérdense de los volúmenes y capacidades, eso sí, creo que sí le preguntaron en su pasito y sí es muy probable que venga, porque eso sí, siempre, no sé, siempre le he visto que sí preguntan. Y ya, acuérdense básicamente de los conceptos y de las cantidades, eso ustedes ya lo repasan y eso más que nada es memorizarlo.
de la capacidad inspiratoria, de todos esos valores, ¿no? Bueno, más que nada eso y también recordar un poco acerca de cuáles son las funcionales, ¿no? La capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado, ¿no? Y qué nos va a permitir esta prueba de espirometría, ¿no? Nos va a permitir determinar estos niveles y capacidades y poder así asociarlo tal vez a una patología. Entonces ya, ahora sí entramos al otro tema que sería ventilación. Y ya. Entonces, ¿qué viene a ser la ventilación? La ventilación viene a ser el primer proceso que va a estar relacionado con lo que es la respiración. Y vamos a tener que definir diferentes conceptos para poder entender un poco mejor lo que es la ventilación pulmonar. Para ello definimos primero lo que es la frecuencia respiratoria, cuál va a ser el volumen, acuérdense de cuál va a ser en el adulto, cuál va a ser la frecuencia respiratoria normal, ¿no? Que es 12 respiraciones por minuto. Y cómo se va a dar este volumen de aire que se va a movilizar en cada respiración, ¿no? Y cuánto es este volumen de aire, ¿no? Que es aproximadamente 500 mililitros o medio litro. Y esto a quién corresponde si lo relacionamos a lo que es el volumen tidal o corriente o aire corriente, ¿no? También nos mencionan lo que es el espacio muerto anatómico, eso también acuérdense porque eso también es muy importante, ¿ya? Que va a haber un volumen, como ustedes saben, de aire que se va a quedar atrapado en la vía respiratoria, que va a cumplir con una función totalmente diferente a la función del aire en los alvéolos. Y esto va a permitir lo que es la oxigenación. Además, este volumen va a ser aproximadamente de 150 mililitros. Entonces, cuando se acuerden del espacio muerto anatómico, al toque se acuerdan de 150 mililitros. Ya, entonces hablemos un poco más del espacio muerto fisiológico, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste ese espacio muerto fisiológico? Es el aire que no se va a intercambiar, no va a contribuir a lo que es la hematosis. Además, el espacio muerto fisiológico es la suma del espacio muerto anatómico, que ya habíamos mencionado, con los alvéolos que no han sido perfundidos, ¿no? Alvéolos que no tienen sangre. Entonces, básicamente eso. Entonces, sepan diferenciar entre espacio muerto fisiológico y espacio muerto anatómico, ¿ya? El espacio muerto fisiológico es la suma del espacio muerto anatómico con los alvéolos que no son perfundidos. Y ya luego nos hablan de una relación ventilación-perfusión, ¿no? Como ustedes saben, todos los alvéolos se ventilan, pero no todos van a ser perfundidos, ¿ya? En el pulmón nos hablan de algunos valores que vamos a tener en el pulmón derecho, pulmón izquierdo, también que van a favorecer a la presencia del espacio muerto fisiológico y el 25% de la ventilación se va a dirigir a los alvéolos no perfundidos en condiciones normales. Eso básicamente son conceptos importantes. También acuérdense de esta zona de webs, eso también he visto que preguntan, así que acuérdense más que nada con qué regiones del pulmón está asociado cada zona. Por ejemplo, la zona 1, ustedes al toque se acuerdan, ápice de los pulmones, ¿no? Ápice de los pulmones, ¿y qué va a pasar o qué va a ocurrir a nivel fisiológico ahí? Por gravedad la sangre se va a ir hacia abajo, ¿no? Y también encontramos al alvéolo ventilado, pero sin buena perfusión. Acuérdense de esos conceptos, de cómo va a estar el alvéolo, de dónde va a estar ubicado, ¿no? De dónde está ubicado, de cómo va a estar el alvéolo, si está ventilado, si no está ventilado, si hay buena ventilación o si no hay buena ventilación, si hay buena perfusión o si no hay buena perfusión, porque eso sí, ¿cómo se llama? Lo vi también lo vi en banco, creo. Acuérdense bastante de esos datitos, porque eso también es importante. Entonces, prácticamente eso, ¿ya? Y así se van a acordar también de la zona 2, de la zona 3 y de las diferentes zonas. ¿Dónde existe mayor resistencia? Por ejemplo, si te dicen, existe una mayor resistencia y flujo sanguíneo libre. ¿Dónde? Al toque ustedes se acuerdan en la zona 3. ¿Ya? Y prácticamente eso. Y acuérdense de esos valores, ¿no? De la presión alveolar, cómo va a estar o cómo va a ser en comparación a la presión de la arteria pulmonar o en la presión venosa pulmonar. Esos valores también, acuérdense, porque eso también es importante.
También nos hablan algunas de las diferencias regionales, ¿no? Por ejemplo, en los alvéolos pulmonares no van a estar de forma homogénea, sino que va a haber, como ya habíamos mencionado, algunos alvéolos que van a estar más o menos ventilados en comparación de otros y más o menos perfundidos que otros. Ya, eso más que nada, y entonces también nos clasifica según diferentes zonas. Acuérdense de estos datos, también esto de acá es importante. Ya, entonces hablemos acerca de lo que es difusión y transporte de gases. Aquí es básicamente recordar, o bueno, esto está relacionado bastante con lo que sucede a nivel de la presión arterial, ¿no? Entonces, hablemos primero que nada de la difusión, ¿no? Que, bueno, entonces definamos un poco, ¿no? Acordémonos un poco de cuál es la definición de este. Como ustedes saben, es un proceso donde va a haber una migración de algunas moléculas, ¿no? De un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión, ¿no? Y eso relacionado directamente con lo que es la difusión, ¿no? Entonces, el tiempo de difusión va a depender realmente en el que se alcance este equilibrio, ¿no? Y cuando no existe una gradiente de presión. Además, la velocidad de los gases va a depender de la diferencia de presiones parciales, del espesor de las membranas, del peso que tenga este gas y de la temperatura. Entonces, se nos define acá una fórmula para determinar lo que es la gradiente de presión, que vendría a ser la diferencia de la presión alveolar con la diferencia de la presión capilar. Acuérdense también de estos valores, eso también he visto, creo que lo vi en Van Gogh, así que acuérdense bastante también de estos valores. Y ya, básicamente, otro concepto para recordar es la membrana alveolo-capilar, ¿no? Que es cuando los gases se mueven del epitelio alveolar, pasan a la membrana basal, luego al tejido intersticial, la membrana dorsal al endotelio y recién llegan al endotelio. Otro punto importante también es la ley de Fick, ¿ya? La ley de Fick, acuérdense que prácticamente va a definir cuáles son estas fuerzas fundamentales de la difusión y esos van a depender justamente de la gradiente de concentración. Acuérdense de la fórmula porque eso le va a permitir asociar prácticamente con si es directamente proporcional, inversamente proporcional, todo eso, ¿no? Y ya, llegamos a lo que es el intercambio gaseoso. Ustedes ya saben también eso, que va a depender de la relación del área de difusión y la distancia en la cual la va a atravesar, ¿no? Tenemos un área que va a ir de los 70 a 75 metros cuadrados y una distancia de 0.2 a 0.5 micras. Y va a ser, vamos a tener acá una fórmula, ¿no? Que nos va a permitir, o la vamos a determinar a través del coeficiente de difusión del gas y de la raíz cuadrada del peso molecular. Entonces, hablemos un poco más acerca de la difusión de gases. Ustedes al toque se acuerdan de la ley de Graham, ¿no? Que nos habla prácticamente de cómo esas velocidades de difusión de los gases van a ser inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de las mismas masas moleculares. Básicamente eso. Luego también nos hablan un poco más del intercambio gaseoso, ¿no? Un dato muy importante es que el dióxido de carbono es 20 veces más difusible que el oxígeno, tanto en tejidos como en el pulmón. También nos hablan de la distancia de difusión, nos hablan también un poco más acerca del intercambio gaseoso, de cómo se va a dar esto a nivel del O2, eso sí les recomiendo que sí lo lean porque sí he visto que viene en verdadero y falso. También el CO2, de cómo se va a dar este CO2 y de cómo se va a dar también el transporte de oxígeno, ¿no? Como ustedes saben, normalmente la mayoría del oxígeno, aproximadamente el 95%, va a ser transportado en la sangre arterial, ¿no? ¿Debido a quién o gracias a quién? A la hemoglobina, ¿verdad? Entonces va a ser una acción reversible y como ustedes saben, o como yo lo había mencionado en clases anteriores, la hemoglobina va a tener 4 sitios de recombinación para el oxígeno, ¿no? Entonces, acá también nos mencionan algunos datos, ya como introduciendo un poco más a lo que es la hemoglobina, que consta de 4 grupos M, el ion ferroso, la protoporfirina. Nos hablan también acerca de los tipos de hemoglobina, ¿no? El HbA, que se va a encontrar en mayor porcentaje, este cuadrito también es muy importante tenerlo en cuenta. Y ya básicamente eso. También nos habla acerca del transporte de oxígeno, en eso también enfóquense un poco porque sí he visto que viene en verdadero y falso. De la saturación de hemoglobina por el oxígeno, ¿no? Este va a depender, como ustedes saben, de la presión de oxígeno y va a haber
como ustedes saben, una saturación de oxígeno cada vez mayor, ¿no? Y cuando hay una alteración de la saturación de esta hemoglobina, también indicaría lo que es una alteración. Entonces, también acuérdense de cómo o qué va a indicar una saturación de oxígeno de 50, ¿ya? Acuérdense eso, de qué va a ocasionar en la desviación tanto derecha como cómo va a estar también relacionada fisiológicamente. Acá también les he hecho un pequeño mapita. Les voy a pasar ¿cómo se llama? La diapositiva para que tal vez puedan repasar, ¿no? Y ya, básicamente eso. También acuérdense del efecto de Bohr, ya que está relacionado con la desviación a la izquierda, una disminución de este CO2, un aumento del pH, una disminución de la concentración de hidrogeniones, una disminución de la temperatura, entre otros puntos importantes. Acuérdense también del efecto de Haldane, que prácticamente es parecido al de Bohr, ¿no? Pero de manera contraria. Y nos va a representar básicamente lo que es la presión de dióxido de carbono y la afinidad que va a tener la hemoglobina, ¿ya? Entonces, efecto de Haldane relacionado a lo que es la presión de dióxido de carbono y la afinidad que va a tener por la hemoglobina. Y ya básicamente todo eso, eso sería todo, creo. Y ahora entramos a lo que es el tema 6.